En el corazón del desierto de Sonora, donde el sol cae como un martillo sobre la tierra agrietada y los saguaros levantan sus brazos esqueléticos hacia un cielo de un azul implacable, yacen las ruinas de la hacienda de San Lázaro. No es una ruina común, erosionada noblemente por el tiempo. Es un lugar que parece haber sido envenenado desde sus cimientos, una estructura de adobe que se desmorona no por el abandono, sino por el peso de una memoria que se niega a morir. El viento que silba a través de las ventanas rotas no suena como el viento, sino como un lamento perpetuo. Los lugareños, hombres y mujeres curtidos por el desierto, evitan el camino que conduce a la propiedad, incluso a plena luz del día. Cuentan la leyenda de la caída de los Rojas, una familia cuya fortuna brotó de la tierra con la misma violencia con la que la tierra pareció reclamarla. Y susurran sobre la mina, la Milagrosa, una herida negra en la colina rojiza a 1 kilómetro de la casa principal, un lugar del que emana un frío antinatural, y donde, en las noches sin luna, se dice que se escuchan los lamentos de hombres que entraron buscando plata y encontraron solo una oscuridad eterna. La hacienda no es un lugar abandonado, es una tumba a cielo abierto, un monumento a un crimen que el tiempo, en su infinita sabiduría, se ha negado a resolver. Para Mateo Rojas, arquitecto, historiador aficionado, y el último descendiente directo de aquel linaje manchado, la hacienda de San Lázaro no era una tumba, sino una herencia problemática. Era un hombre del siglo XXI, un pragmático que veía el mundo a través de planos estructurales y cálculos de inversión, no a través del velo de la superstición. Al recibir las escrituras de la propiedad, su primer pensamiento no fue sobre almas en pena, sino sobre el potencial de restauración y el valor de la tierra. Las historias de los susurros de la mina eran, para él, poco más que folclor macabro, fábulas inventadas para asustar a los niños y mantener a los vándalos alejados de la propiedad. Caminaba por los pasillos cubiertos de polvo, donde los frescos religiosos en las paredes se desvanecían como fantasmas, y su mente estaba ocupada en la integridad de las vigas de madera y la viabilidad de instalar un sistema de plomería moderno. No buscaba la verdad oculta en las sombras de su historia familiar. Chocaba contra ella por accidente, impulsado por la lógica fría del provecho económico. Su intención era limpiar el nombre de su familia vendiendo su legado más oscuro, sin saber que para hacerlo, primero tendría que desenterrar el verdadero horror que le dio origen. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de 1 siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. Fue durante la evaluación estructural, en el antiguo despacho de su bisabuelo, don Eladio Rojas, que el pragmatismo de Mateo se encontró con una anomalía que no podía ignorar. La habitación, orientada al oeste, estaba dominada por una chimenea de piedra y estanterías vacías que olían a polvo y a tiempo detenido. Mientras medía las dimensiones de la pared norte, sus nudillos produjeron un sonido que un arquitecto reconoce al instante. Un eco hueco, una resonancia donde debería haber solidez. No era el sonido de un adobe antiguo, sino el de una construcción posterior, una fachada. Movido por una curiosidad puramente profesional, ordenó a un par de trabajadores locales que derribaran esa sección. El aire se llenó de un polvo rojizo y sofocante, que pareció tener 100 años de antigüedad. Cuando el polvo comenzó a sentarse, la luz del atardecer reveló no un espacio vacío, sino el contorno oscuro de una pequeña caja fuerte de hierro, empotrada torpemente en la pared original. No había indicios de su existencia en ningún plano. Era un secreto dentro de un secreto, un corazón de metal, latiendo en silencio dentro del cuerpo de adobe de la casa. La caja fuerte no contenía joyas, ni escrituras de tierras, ni fajos de dinero antiguo que hubieran podido financiar la restauración completa de la hacienda. Después de que un cerrajero del pueblo más cercano lograra forzar el complejo mecanismo, oxidado por décadas de inactividad, la pesada puerta se abrió con un gemido metálico que pareció despertar todos los ecos dormidos de la casa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, yacía un único objeto, un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero oscuro, casi negro. No había nada más. Mateo sintió una punzada de decepción, seguida inmediatamente por una oleada de intriga. El libro era pesado en sus manos, más denso de lo que su tamaño sugería.
La cubierta de cuero estaba reseca y agrietada, pero extrañamente preservada del peor deterioro del desierto. Lo que lo hacía verdaderamente peculiar era la cerradura que lo mantenía sellado, una pieza de metal extraña, no de hierro ni de latón, sino de un material plateado y opaco, grabado con un símbolo que no reconoció, una especie de espiral dentada. El libro no olía a moho, como cabría esperar, sino a ozono y a tierra seca, como el aire después de una tormenta de rayos en el desierto. Mateo llevó el libro a una mesa de madera carcomida, la única pieza de mobiliario que quedaba en el despacho. La luz que entraba por la ventana teñía la habitación de tonos anaranjados y sangrientos. Durante casi una hora, luchó con la extraña cerradura, usando las herramientas de su maletín de arquitectura, hasta que con un clic seco y antinatural, el mecanismo cedió. Al abrirlo, el aire pareció espesarse. Las páginas, de un papel grueso y amarillento, estaban cubiertas de arriba a abajo por la caligrafía de su bisabuelo, don Eladio. Era una escritura impecable, casi mecánica en su precisión, cada letra una obra de control absoluto. Las primeras páginas parecían registros ordinarios de una operación minera. Fechas, gastos en herramientas, salarios, envíos de mineral. Mateo casi lo descartó como un registro sin importancia, una reliquia de la meticulosidad de su antepasado. Pero entonces, al pasar a la sección del año 1888, sus ojos se detuvieron en una entrada que no encajaba, una línea que rompía el patrón burocrático con una frialdad escalofriante. La anotación, escrita con la misma caligrafía perfecta, decía: Despacho de Mineral 1 Alma, seguido de un nombre, Juan Espinosa, y una fecha. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Releyó la frase, una y otra vez, tratando de encontrar un significado metafórico, una jerga minera de la época que desconocía. Pero la simplicidad brutal de las palabras se negaba a ser interpretada. En el silencio del despacho en ruinas, con el sol del desierto muriendo en el horizonte, Mateo Rojas sintió por primera vez que la leyenda de la hacienda de San Lázaro no era solo una historia. Era un prólogo. El peso del libro de contabilidad en la mesa del despacho parecía anclar a Mateo en una nueva realidad, una donde la física del adobe y la madera era suplantada por la metafísica de un mal antiguo. La frase, Despacho de Mineral 1 Alma, se repetía en su mente no como una línea de texto, sino como el eco de un martillo golpeando metal en la distancia. Su primera reacción fue la de un académico, un intento desesperado por imponer un orden lógico sobre un horror incomprensible. Se dijo a sí mismo que alma debía ser un término arcaico, una unidad de medida para un tipo específico de mineral de plata, quizás una jerga local perdida en el tiempo, una peculiaridad léxica de un hombre excéntrico. Se aferró a esta posibilidad como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera, mientras el sol poniente teñía las paredes de la habitación con un color que recordaba inquietantemente a la sangre seca. Recorrió la habitación, sus pasos levantando nubes de polvo que danzaban en los últimos rayos de luz, su mente construyendo y demoliendo teorías con una velocidad febril, cada una más improbable que la anterior, tratando de proteger la imagen de su linaje, de su propio nombre, del veneno que emanaba de esas páginas. Pero la negación es un refugio frágil. Al pasar las páginas con un cuidado casi quirúrgico, descubrió que la entrada de Juan Espinosa no era una anomalía. Aparecía de nuevo, con una regularidad escalofriante, cada pocos meses. Despacho de Mineral 1 Alma. Ricardo Flores. Enero de 1889. Despacho de Mineral 1 Alma. Samuel Varela. Agosto de 1889. Y así sucesivamente, una letanía de nombres, cada uno anclado a una fecha y a esa misma. Terrible contabilidad. La caligrafía de don Eladio no flaqueaba. Era un testamento de control y precisión, cada letra formada con una deliberación, que hacía que el contenido fuera aún más monstruoso. No había rastro de locura en esos trazos, sino la fría lógica de un empresario registrando sus transacciones más valiosas. Mateo sintió un frío que no pertenecía al desierto, un frío que emanaba del cuero del libro y se filtraba en sus huesos. La posibilidad de que fuera una jerga se desvaneció, dejando atrás una certeza desnuda y aterradora. Su bisabuelo no estaba contando mineral.
estaba contando hombres. La misión de Mateo cambió en ese instante. El proyecto de restauración, la evaluación estructural, el potencial de reventa, todo se evaporó como el agua bajo el sol de Sonora. Esos planes, que lo habían traído a este lugar olvidado, ahora parecían triviales, casi obscenos. Una nueva compulsión, más profunda y oscura, se apoderó de él, la necesidad de saber. No por curiosidad histórica, sino por un deber visceral hacia los nombres escritos en ese libro, hombres que habían sido reducidos a una línea en el balance de un monstruo. Con su teléfono, un artefacto de un siglo futuro, fotografió meticulosamente cada página del libro, cada nombre, cada fecha, la luz del flash iluminando brevemente la oscuridad del despacho como un relámpago en una noche sin tormenta. El libro de contabilidad ya no era una reliquia, se había convertido en un mapa del infierno, y Mateo Rojas, el arquitecto pragmático, se vio a sí mismo como el único cartógrafo dispuesto a seguirlo hasta su destino final. Su investigación comenzó no en la hacienda, sino en la civilización, en los archivos parroquiales de la iglesia de Álamos, la misma iglesia que don Eladio había financiado generosamente, un monumento a su piedad pública. El viaje en coche a través del desierto fue una transición surrealista. El mundo exterior seguía su curso, los camiones pasaban a toda velocidad por la carretera, el sol brillaba con su indiferencia habitual, pero dentro del vehículo de Mateo, el tiempo se había detenido en 1888. Los nombres del libro eran sus únicos compañeros de viaje, susurrando preguntas que no podía responder. Al llegar a la iglesia, una imponente estructura de piedra y adobe que se erguía como un bastión de fe contra la dureza del paisaje, sintió la amarga ironía. Las paredes que su bisabuelo había levantado para la gloria de Dios, ahora podrían servir para exponer sus pecados más oscuros, como si la piedra misma anhelara confesar. El párroco, un anciano de ojos amables y piel curtida por una vida en el desierto, lo recibió con una calidez que contrastaba con el gélido propósito de Mateo. Explicó su visita como una investigación genealógica, un deseo de conectar con las raíces de su familia, una mentira piadosa que se sintió como ceniza en su boca. El sacerdote, encantado de ayudar al descendiente del benefactor original de la iglesia, lo condujo a una pequeña sacristía, un cuarto fresco y silencioso que olía a incienso, cera de vela y papel centenario. Allí, en estantes de madera oscura, descansaban los registros de la parroquia, gruesos tomos encuadernados en cuero, que contenían el registro de cada bautismo, cada matrimonio y cada muerte que había ocurrido bajo la sombra de ese campanario. El sacerdote lo dejó solo con los libros y una lámpara, en un silencio tan profundo que Mateo podía oír el latido de su propio corazón. Con manos temblorosas, abrió el libro de defunciones correspondiente al año 1888. El papel era grueso y quebradizo, y la tinta de agalla de roble se había desvanecido a un marrón sepia. Recorrió la lista de nombres, su dedo deteniéndose en las causas de muerte registradas por el sacerdote de la época. Fiebres, partos, la vejez. Y entonces lo encontró. Juan Espinosa. La fecha coincidía perfectamente con la del libro de contabilidad de su bisabuelo. El aire pareció escaparse de sus pulmones, y tuvo que apoyarse en la mesa para mantenerse firme, releyendo la frase que transformaba un misterio en un horror. La causa de la muerte registrada era tan simple como evasiva: fiebre del desierto. Una dolencia común. Un diagnóstico conveniente para una muerte sin testigos. Una forma ordenada de cerrar un capítulo sin hacer preguntas incómodas. La coincidencia podría haber sido una anomalía, un capricho del destino. Pero entonces, encontró el siguiente nombre: Ricardo Flores, cuya alma había sido despachada en enero de 1889. Su registro también estaba allí, en las páginas del año siguiente. La causa de la muerte era aún más sospechosa: accidente en la sierra, cuerpo no recuperado. Luego, Samuel Varela, desaparecido, presumido muerto por la comunidad. Uno por uno, Mateo encontró a casi todos los hombres del libro de don Eladio. El patrón era innegable y escalofriante. Ninguno había muerto de forma clara y verificable. Eran muertes de conveniencia, desapariciones burocráticas, hombres borrados de la existencia con un plumazo, primero en el libro de contabilidad de un asesino,
y luego en el registro sagrado de una iglesia. La piedad de su bisabuelo no era solo una máscara, era una herramienta, un escudo que le permitía cometer atrocidades a plena vista, su generosidad con la iglesia comprando el silencio o la ceguera de quienes debían velar por las almas de su rebaño. Mateo salió de la iglesia a la luz cegadora de la tarde, sintiéndose un hombre cambiado. La inocencia de su escepticismo había sido asesinada en esa sacristía polvorienta. La leyenda de la hacienda de San Lázaro ya no era folclore, era historia documentada, un eco atenuado de una verdad genocida. Los susurros en la mina no eran fantasmas, eran las voces de Juan Espinosa, de Ricardo Flores, de Samuel Varela, hombres cuyos finales habían sido deliberadamente oscurecidos. La carga de este conocimiento era física, un peso sobre sus hombros que lo encorvaba. Sabía quiénes eran las víctimas, sabía cuándo habían muerto. Pero aún le faltaba una pieza crucial del rompecabezas, la más importante de todas: el dónde. Y para eso, solo había un lugar al que mirar: la herida negra en la colina junto a la hacienda, la mina conocida irónicamente como la Milagrosa. El siguiente paso de su investigación lo llevó de vuelta a los archivos, pero esta vez a los archivos seculares del Estado en Hermosillo. Ya no buscaba nombres de hombres, sino el nombre de la tierra misma. Necesitaba mapas, registros mineros, estudios geológicos, cualquier documento que pudiera darle un plano de la oscuridad que su bisabuelo había comandado. Se sumergió en un mar de documentos catastrales y concesiones mineras, su mente de arquitecto encontrando un consuelo perverso en la precisión de las líneas y los ángulos, aplicando su oficio no para construir sino para deconstruir un crimen de un siglo de antigüedad. Pasó días enteros rodeado por el olor a papel viejo y la luz zumbante de las lámparas de archivo, reconstruyendo la historia de la mina La Milagrosa, túnel por túnel, año por año. Fue entre una pila de estudios geológicos olvidados que encontró la clave. Descubrió 2 mapas de la mina que, a primera vista, parecían casi idénticos. El primero, fechado en 1895, era un estudio detallado encargado por el propio don Eladio, mostrando la intrincada red de túneles y vetas. En las profundidades de la mina, una sección estaba claramente delineada y etiquetada como una formación natural. Una gran caverna de cristal de yeso, un géodo gigante escondido en las entrañas de la tierra. Era una maravilla geológica, un lugar que cualquier propietario de una mina habría preservado, o incluso explotado como atracción. Pero el segundo mapa, un registro oficial del Estado fechado en 1912, contaba una historia diferente. La misma sección, la ubicación exacta de la hermosa caverna de cristal, ahora estaba cubierta por un sombreado denso y ominoso. La etiqueta había sido reemplazada por una sola palabra, escrita en una letra burocrática y fría: derrumbe. La palabra resonó en la mente de Mateo con la fuerza de una explosión, un derrumbe, en una caverna natural de roca sólida. Era geológicamente improbable, casi imposible sin una intervención deliberada y masiva. Su mente conectó los puntos con una claridad aterradora. La fecha del segundo mapa, 1912, era posterior a la última entrada macabra en el libro de contabilidad. Don Eladio no había sufrido un desafortunado accidente minero. Había provocado uno. Había usado dinamita no para encontrar plata, sino para ocultar sus pecados. La caverna de cristal de yeso no había colapsado, había sido sellada. No era un derrumbe, era una tumba para docenas de hombres, un mausoleo secreto construido con roca, tierra y un silencio de 100 años. Con las copias de los 2 mapas en sus manos, la discrepancia entre ellos gritando una verdad silenciosa, Mateo sintió que la fase de investigación documental había terminado. Los papeles le habían contado todo lo que podían. Le habían dado los nombres de las víctimas, las fechas de sus muertes y, ahora, la ubicación de sus cuerpos. El resto de la verdad no se encontraba en los archivos, ni en las iglesias, ni en los libros de historia. Estaba esperando en la oscuridad, detrás de miles de toneladas de roca y tierra, en una sección de la mina La Milagrosa marcada como inaccesible. El legado de su familia no era solo una mancha en el papel, era una cicatriz en la tierra. Y él era el único que sabía exactamente dónde cavar.
El viaje de regreso a la hacienda de San Lázaro fue diferente a todos los anteriores. El desierto ya no parecía un paisaje vacío, sino un testigo silencioso que había guardado el secreto de don Eladio durante más de un siglo. Cada saguaro parecía un dedo esquelético apuntando hacia la mina, cada ráfaga de viento un susurro que lo instaba a continuar. La leyenda local había adquirido una claridad aterradora. Ya no era una historia para asustar a los niños, sino un trauma colectivo, la memoria de una comunidad que sabía que los hombres entraban en la mina de los Rojas y no volvían a salir, aunque nunca supieran el porqué. Mateo ahora lo sabía. Él llevaba la respuesta en su maletín, en forma de 2 mapas antiguos y una lista de nombres. Llegó a la hacienda mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos violentos de naranja y púrpura. El aire se enfriaba rápidamente, y la silueta de la casa en ruinas se recortaba contra la luz moribunda como un monumento a la decadencia. Pero sus ojos no estaban en la casa. Estaban fijos en la colina cercana, en la boca oscura de la mina La Milagrosa. Parecía más pequeña y más ominosa que nunca, una entrada no a la riqueza, sino al olvido. De pie frente a ella, con los mapas en la mano, Mateo Rojas sintió el peso de su herencia como nunca antes. No había heredado solo tierra y adobe, sino una cripta. La investigación de escritorio había concluido. La excavación, literal y figurada, estaba a punto de comenzar. El regreso a la hacienda fue un acto de peregrinación hacia un altar profano. Mateo ya no veía la estructura de adobe como un problema arquitectónico o una oportunidad de inversión, sino como el mausoleo de una verdad que se había negado a permanecer enterrada. Los mapas que llevaba en su maletín no eran simples trozos de papel. Eran la confesión de la tierra, un testimonio geológico de un crimen sellado con dinamita y tiempo. Antes de profanar la mina, antes de llevar hombres y máquinas a la boca de aquella tumba, sintió un impulso irracional, una necesidad de buscar un último testigo silencioso dentro de los muros de la casa. El despacho de don Eladio había entregado su secreto metálico. Los archivos de la iglesia habían revelado la conspiración del silencio. Pero la casa misma, el lugar donde su bisabuela doña Inés había vivido y quizás sufrido, aún guardaba los ecos más íntimos. Fue este presentimiento, esta corazonada que desafiaba su propia lógica, lo que lo llevó a subir la crujiente escalera de madera hacia el ático, un lugar que había ignorado por considerarlo un simple depósito de trastos y polvo sin valor. El calor en el ático era sofocante, un aire estancado y denso que olía a madera reseca, a tela en descomposición y al polvo de un siglo. La luz del sol se filtraba a través de una única ventana circular cubierta de telarañas, proyectando un haz dorado sobre un mar de objetos olvidados, cada uno cubierto por un sudario de polvo gris. Había muebles rotos con las tripas de crin de caballo expuestas, viejos aperos de labranza oxidados, y pilas de libros cuyas páginas se habían fusionado en bloques sólidos por la humedad y el abandono. Mateo se movía con cuidado, cada paso levantando nubes de historia que danzaban en el rayo de luz. No buscaba nada en particular, simplemente dejaba que sus manos rozaran la superficie de los objetos, buscando una conexión, una vibración del pasado. Fue en el rincón más oscuro, casi oculto bajo una pila de mantas apolilladas, donde encontró un pesado baúl de viaje de cuero, con las iniciales D y R grabadas en una placa de latón deslustrado. Doña Inés Rojas. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de esperanza y pavor. El baúl no estaba cerrado con llave. Las bisagras de hierro gimieron en protesta cuando levantó la pesada tapa, liberando una bocanada de aire con un aroma a lavanda y naftalina, un fantasma de perfume luchando contra el olor a decadencia del ático. Dentro, cuidadosamente doblados, había vestidos de seda y encaje, ahora amarillentos y frágiles como alas de mariposa, un par de guantes de cabritilla, un abanico de nácar roto. Eran las reliquias de una vida, los vestigios de la mujer que había compartido lecho con el monstruo. Debajo de las capas de ropa, sus dedos encontraron algo más. Un paquete de cartas, atadas con una cinta de seda azul que se había descolorido hasta casi ser blanca. La caligrafía en los sobres era elegante y femenina. Eran cartas de su bisabuela, dirigidas a su hermana en la Ciudad de México. Con un cuidado reverencial, Mateo desató la cinta,
que se deshizo en polvo entre sus dedos. El pasado estaba a punto de hablarle, no con la fría contabilidad de un asesino, sino con la voz íntima y aterrorizada de su víctima más cercana. Las primeras cartas eran un retrato de la felicidad conyugal y la prosperidad. Doña Inés escribía sobre los éxitos de la mina, la construcción de la nueva iglesia, la respetabilidad que su esposo Eladio había ganado en la comunidad. Hablaba de él con admiración, describiendo su piedad, su ambición, su visión. Pero a medida que Mateo avanzaba en la cronología, el tono de las cartas comenzó a cambiar, de forma casi imperceptible al principio, y luego con una urgencia desesperada. En una carta de 1888, el mismo año en que comenzaron las entradas en el libro de contabilidad, Inés escribió: «Querida hermana, ya no reconozco al hombre con el que me casé. Hay una frialdad en su mirada que congela el aire, una quietud que no es de paz, sino de algo terrible y expectante. Pasa las noches en su despacho, no con sus libros de cuentas, sino con mapas y extraños dibujos que esconde cuando me acerco. Rezo por su alma, pues temo que la haya empeñado por la plata que brota de esa tierra maldita». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante del ático. Estaba leyendo el testimonio directo del nacimiento de un monstruo. La pieza final del rompecabezas, la que daba sentido a todo lo demás, apareció en la última carta del fajo, fechada en 1892. La caligrafía de doña Inés era ahora temblorosa, casi ilegible, las palabras apretadas unas contra otras como si tuviera miedo de que alguien las leyera por encima de su hombro. «Anoche lo seguí. Fui una tonta, lo sé, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. No fue a la iglesia. Fue a la boca de la mina. Había otros hombres con él, hombres que no reconocí, y encendieron antorchas. Eladio no rezaba a Dios, hermana. Hablaba con la tierra. Decía cosas terribles, sobre la sed de la montaña, sobre una deuda de sangre que debía ser pagada para que la plata siguiera fluyendo. No era una misa, era una blasfemia. Lo que vi esa noche me perseguirá hasta la tumba. Ya no duermo en nuestra habitación. El olor a tierra húmeda y a algo más, algo metálico y dulce, se ha adherido a su piel. El libro de contabilidad no era solo un registro de asesinatos. Era la manifestación de una fe retorcida. Don Eladio no mataba por simple codicia sino por devoción. Con las cartas de su bisabuela como testamento final, la investigación documental había llegado a su fin. Mateo ahora tenía la lista de las víctimas, la prueba del encubrimiento, la ubicación de la tumba, y, lo más aterrador de todo, el motivo. No era la lógica fría de un criminal, sino la lógica febril de un fanático. Contrató a un pequeño equipo de mineros jubilados del pueblo más cercano, hombres cuyas caras eran mapas de una vida bajo tierra, curtidos y escépticos. Les mostró los mapas, explicando la discrepancia geológica como una posible veta de mineral sin explotar, una mentira necesaria para convencerlos de emprender un trabajo tan peligroso y extraño. No mencionó los asesinatos, ni las cartas, ni el libro de contabilidad. Sabía que la leyenda local era suficiente para que se negaran. Aceptaron el trabajo por el generoso pago, aunque sus miradas revelaban que no se sentían cómodos profanando el silencio de la Milagrosa. El primer día de trabajo en la boca de la mina fue una batalla contra la atmósfera. El aire en la entrada era notablemente más frío que el del desierto circundante. Un frío antinatural que parecía emanar de las profundidades de la tierra. El silencio dentro del túnel principal era opresivo, un vacío que absorbía el sonido. El zumbido metálico de la perforadora eléctrica, un sonido moderno y brutal, pareció una profanación, una agresión contra un siglo de quietud. Los hombres trabajaban en silencio, intercambiando solo las palabras necesarias, sus rostros iluminados por las potentes lámparas de sus cascos, creando sombras danzantes que se alargaban y contraían en las paredes de roca. Mateo supervisaba cada paso, su corazón latiendo al ritmo de los golpes del taladro contra la roca. Cada centímetro que avanzaban hacia la ubicación del derrumbe, era un centímetro más cerca de la verdad que había consumido su vida. Pasaron 3 días de trabajo agotador y lento. La sección marcada como derrumbe en el mapa de 1912 era una pared sólida de roca y tierra compactada, mucho más densa y estable de lo que sería un colapso natural. Era evidente que había sido un trabajo deliberado,
una barrera construida con la intención de que nunca fuera cruzada. La frustración comenzó a hacer mella en los trabajadores, y el escepticismo inicial se convirtió en abierta sospecha. Mateo tuvo que duplicar su oferta de pago para evitar que abandonaran. Él mismo se había transformado. El arquitecto pulcro había desaparecido, reemplazado por un hombre cubierto de polvo y sudor, con una obsesión febril en los ojos. No dormía, apenas comía. Pasaba las noches en la hacienda en ruinas, releyendo las cartas de doña Inés y los nombres del libro de contabilidad, las voces de los muertos y la de su aterrorizada bisabuela fusionándose en un coro fantasmal en su mente. Fue en la tarde del cuarto día cuando el sonido cambió. El rugido sordo de la perforadora fue reemplazado por un golpe seco, y un eco hueco que resonó por todo el túnel. Habían atravesado. Un silencio repentino cayó sobre ellos, roto solo por el sonido de pequeños guijarros cayendo en la oscuridad del otro lado. Un trabajador retiró la broca, revelando un pequeño agujero del que emanó una corriente de aire viciado y helado, un aliento fétido que olía a polvo milenario y a algo más, algo orgánico y seco. Olía a tumba. Los hombres retrocedieron instintivamente, sus rostros pálidos bajo la luz de sus lámparas. El miedo, que hasta ahora había sido un susurro en el fondo de sus mentes, se convirtió en una presencia tangible en el túnel. Mateo, sin embargo, sintió una oleada de adrenalina y una certeza escalofriante. Estaba en el umbral. Usando martillos y palancas, ensancharon la abertura lo suficiente para que un hombre pudiera pasar. La oscuridad al otro lado era total, una negrura que parecía devorar la luz. Mateo fue el primero en entrar. Se deslizó por el estrecho agujero y aterrizó suavemente sobre un suelo cubierto por una fina capa de polvo. El aire era gélido, y estaba completamente inmóvil. Encendió su linterna de alta potencia, y el haz de luz cortó la oscuridad como un bisturí. No estaba en un túnel derrumbado. Estaba en una vasta caverna natural, exactamente como la que describía el mapa de 1895. Las paredes y el techo brillaban débilmente a la luz, cubiertos de grandes cristales de yeso que parecían dientes de tiburón. Era un lugar de una belleza geológica sobrecogedora, una catedral subterránea que debería haber sido la joya de la corona de la mina La Milagrosa. Pero la belleza del lugar estaba profanada por lo que había en su centro. El haz de su linterna se posó sobre una estructura que no pertenecía a la naturaleza. Era un altar, una gran losa de piedra de granito negro, toscamente tallada, colocada en el corazón de la caverna. La superficie del altar estaba cubierta de manchas oscuras, casi negras, que se habían filtrado en las grietas de la roca a lo largo de décadas. Un testimonio mudo de los líquidos que se habían derramado sobre ella. Mateo se acercó lentamente, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo que no se habían movido en 100 años. El silencio en la caverna era tan profundo que podía oír el zumbido de la sangre en sus oídos. Se sentía como un intruso en un lugar sagrado y profano al mismo tiempo, un arqueólogo descubriendo no una civilización perdida, sino el matadero privado de su propia familia. Fue entonces cuando bajó el haz de luz del altar al suelo circundante, y el aire se le heló en los pulmones. Al principio, pensó que eran rocas de formas extrañas esparcidas por el suelo de la cueva. Pero a medida que sus ojos se ajustaban, la verdad se impuso con una claridad nauseabunda. Eran huesos. Huesos humanos. No uno ni dos, sino docenas de esqueletos, esparcidos por el suelo de la caverna en un círculo macabro alrededor del altar. Algunos estaban casi completos, acurrucados en posiciones fetales, mientras que otros eran solo montones desordenados de costillas y fémures. El horror de la escena era absoluto, una visión del infierno tallada en hueso y piedra. Los nombres del libro de contabilidad de don Eladio cobraron vida en su mente, no como entradas de tinta, sino como los restos silenciosos y quebradizos que yacían a sus pies. Había encontrado la tumba. La escala del crimen lo abrumó. Se apoyó en una de las paredes de cristal, su respiración entrecortada formando nubes de vaho en el aire helado. Juan Espinosa, Ricardo Flores, Samuel Varela. Eran ellos. Eran todos ellos. Los hombres que habían sido borrados de la historia con diagnósticos de fiebres y accidentes convenientes. Su bisabuelo no solo los había matado,
los había arrojado a esta cueva como basura, sellando la entrada para ocultar su matadero personal del mundo. Miró hacia la abertura por la que había entrado, donde las caras pálidas y aterrorizadas de los mineros se asomaban. No había necesidad de explicaciones. La leyenda de los susurros de la mina ya no era una leyenda. Era un informe forense. La tierra de la hacienda de San Lázaro no estaba maldita. Estaba saturada de sangre. En ese momento Mateo creyó haber llegado al final del misterio. Su antepasado era un asesino en serie, un monstruo de una crueldad inimaginable, que eliminaba a sus competidores y a cualquiera que se interpusiera en su camino, usando esta caverna como su fosa común particular. Era una verdad horrible, suficiente para destruir el nombre de los Rojas para siempre. Sintió una extraña mezcla de horror y una sombría satisfacción. Había resuelto el enigma. Había dado a esas almas perdidas un nombre y un lugar. Pero mientras su linterna recorría lentamente el macabro tapiz de huesos, un detalle incongruente, una anomalía en medio del caos de la muerte, atrajo su atención y le hizo darse cuenta de que la verdad era infinitamente más perversa de lo que jamás podría haber imaginado. No era la disposición de los cuerpos lo que estaba mal, aunque era extraña. Estaban dispuestos en patrones radiales que emanaban del altar, como los radios de una rueda. Era algo más. Se arrodilló junto al esqueleto más cercano, el que estaba mejor conservado. La caja torácica estaba intacta, las costillas formando una jaula vacía. Y allí, incrustado en el centro del esternón, donde el corazón había latido una vez, algo brillaba débilmente bajo la luz de su linterna. No era parte del esqueleto. Era un objeto metálico, pequeño y plano, que había sido clavado en el hueso con una fuerza brutal. Su forma era extraña, una especie de espiral dentada, hecha de plata cruda y sin pulir. Un sudor frío recorrió la nuca de Mateo. Reconoció esa forma al instante. Con el corazón martillándole en el pecho, se levantó y se dirigió a otro esqueleto, al otro lado del altar. También estaba allí. El mismo talismán de plata, clavado en el mismo lugar. Corrió hacia un tercero, Johnny un cuarto. Cada uno de los esqueletos, sin excepción, tenía el mismo objeto profanando sus restos. No era un acto de violencia aleatoria, era un patrón. Una firma. Una acción repetida con una intención metódica y escalofriante. Sacó su teléfono y buscó las fotos que había tomado del libro de contabilidad de don Eladio. Amplió una de las páginas, y allí estaba, en los márgenes, junto a las frías anotaciones de almas despachadas. El mismo símbolo, la espiral dentada, dibujada una y otra vez con la misma caligrafía precisa y controlada. La verdad se derrumbó sobre él, con la fuerza de una avalancha, una revelación de doble fondo, que hacía que la idea de un simple asesinato en serie pareciera casi benigna en comparación. Esto no era un cementerio, era un templo. Don Eladio no estaba simplemente deshaciéndose de los cuerpos, estaba realizando un ritual. Las cartas de doña Inés resonaron en su cabeza, la deuda de sangre, el pago a la tierra. Su bisabuelo no era solo un asesino, era un sacerdote. El sumo sacerdote de un culto oscuro y personal, que mezclaba la simbología católica con ritos paganos para alimentar su ambición. Cada hombre que había muerto en esta caverna, no había sido asesinado por lo que sabía o por lo que poseía, sino por lo que era, un sacrificio. Una ofrenda de sangre y alma para apaciguar a los antiguos dioses de la montaña, para asegurar que las vetas de plata nunca se secaran. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. De pie en medio de la catedral de huesos, iluminado por el solitario haz de su linterna, Mateo Rojas finalmente comprendió la verdadera naturaleza del legado de su familia. La fortuna de los Rojas no se había construido sobre la plata, sino sobre la sangre. La piedad de don Eladio, su filantropía, la iglesia que había construido ladrillo a ladrillo, no eran la máscara de un hipócrita, sino las herramientas de un monstruo. Eran el camuflaje perfecto para la abominación que practicaba en la oscuridad. El libro de contabilidad no era un registro de crímenes, sino un libro de oraciones profanas.
Cada alma despachada era una ofrenda aceptada. El horror no era que su bisabuelo fuera un asesino, sino que creía que estaba haciendo la voluntad de un poder superior y hambriento. Ahora, con todas las pruebas en su poder, el cuadro completo del horror estaba formado. La investigación había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. La luz de la linterna de Mateo temblaba en sus manos, no por el frío de la caverna, sino por el temblor que recorría su alma. El aire, estancado durante un siglo, parecía vibrar con los ecos silenciosos de los últimos momentos de docenas de hombres. Cada esqueleto, dispuesto en su macabra simetría alrededor del altar de granito, era un capítulo en el evangelio profano de don Eladio Rojas. El libro de contabilidad, ahora abierto sobre una roca cercana, ya no era una pieza de evidencia, era un texto sagrado del infierno, y Mateo, su último descendiente, se había convertido en su involuntario lector. El haz de luz se deslizaba sobre los cráneos vacíos, las cuencas oculares oscuras que parecían mirarlo con una acusación silenciosa, y se detenían los pequeños talismanes de plata incrustados en los esternones, brillando débilmente como estrellas muertas. Eran la firma del monstruo, el sello de propiedad sobre las almas que había cosechado. En ese momento, en el corazón de la tumba que su bisabuelo había construido, Mateo Rojas sintió la historia no como un estudio académico, sino como una presencia física, un peso que amenazaba con aplastarlo. El silencio ya no era la ausencia de sonido, era la presencia abrumadora de la muerte, una quietud tan profunda y antigua que parecía el verdadero cimiento de la montaña. El arquitecto que había llegado buscando evaluar la integridad estructural de un edificio ahora se encontraba evaluando la fractura total de su propia identidad, de su linaje, de la misma noción de que la civilización era algo más que una fina capa de polvo sobre una barbarie latente. Con un movimiento lento y deliberado, como si temiera despertar a los muertos, Mateo pasó a la última página del libro de contabilidad, la última entrada. La caligrafía de don Eladio era tan precisa y controlada como en la primera, una prueba aterradora de que su convicción nunca había flaqueado. La narración se detiene aquí, en el umbral del último acto de depravación, y nos obliga a mirar. El nombre escrito era el de Alejandro Vega, un joven geólogo de la capital, cuya llegada a Sonora en la primavera de 1910 había sido celebrada como un presagio de modernidad y progreso. Había sido contratado por un consorcio rival para estudiar la región, y su conocimiento representaba una amenaza existencial para el monopolio de los Rojas. Pero don Eladio no lo vio como una amenaza comercial, sino como una oportunidad sagrada. Lo invitó a la hacienda, lo agasajó con vino y promesas de colaboración, un lobo vestido con la piel del patriarca más respetado de la región. Podemos imaginar la escena, el joven Alejandro, lleno de ambición y confianza, siguiendo al anciano Eladio hacia la boca de la Milagrosa bajo un cielo estrellado, creyendo que iba a ser testigo de un secreto geológico que cimentaría su carrera. No sabía que estaba caminando hacia su propia consagración como el sacrificio final, la piedra angular que completaría la catedral de huesos de don Eladio. El aire del desierto, cálido y perfumado con el aroma de la creosota, se enfriaría a cada paso que daban hacia las profundidades, la promesa de riqueza convirtiéndose lentamente en una premonición de una oscuridad de la que no habría retorno. Dentro de la caverna, la escena se habría desarrollado con la solemnidad de una liturgia. El joven geólogo, maravillado por la belleza sobrenatural de los cristales de yeso, habría tardado un momento en registrar el horror que se encontraba en el centro de la cámara, el altar de granito, las manchas oscuras que ningún proceso geológico podía explicar, y las formas pálidas y esqueléticas esparcidas por el suelo, apenas visibles a la luz de las antorchas. El terror en sus ojos habría sido el incienso para el ritual de don Eladio. No habría habido una lucha brutal, sino una ejecución metódica. Eladio, quizás con la ayuda de un par de secuaces leales y silentes, habría revelado la verdadera naturaleza de su fe, explicando con una calma escalofriante que la montaña exigía un pago, que la plata no era un mineral, sino la sangre de un dios antiguo, y que él, Alejandro, tenía el honor de ser el último diezmo. La última oración no habría sido para Dios, sino para la tierra hambrienta. El golpe, rápido y preciso, habría silenciado sus súplicas, y mientras la vida se desvanecía de su cuerpo sobre la fría piedra del altar,
don Eladio habría realizado el último acto de su sacerdocio: clavar el talismán de plata en espiral en el pecho del joven, un sello final para asegurar que su alma quedara anclada a la mina, alimentando su prosperidad por una década más. Luego, con el trabajo terminado, sellaría la entrada para siempre, creyendo que su pacto estaba completo y su legado asegurado. De vuelta en el presente, la luz de la linterna de Mateo se posó sobre un esqueleto aislado cerca de la pared sellada, ligeramente más nuevo, menos cubierto de polvo que los demás. Alejandro Vega. El silencio de la caverna fue finalmente roto por el sonido de una llamada telefónica, un sonido absurdamente moderno en esa cripta de un siglo de antigüedad. La llegada de las autoridades fue como una invasión de otro mundo. Las luces intermitentes rojas y azules de las patrullas pintaron las paredes de adobe de la hacienda con colores fantasmales, rompiendo una quietud que había durado generaciones. Equipos forenses con trajes blancos descendieron a la mina, su equipo científico, una profanación necesaria para la tumba ritual. La hacienda de San Lázaro dejó de ser una leyenda local para convertirse en la escena del crimen más grande y antigua en la historia de Sonora. Cada hueso fue cuidadosamente catalogado, cada talismán de plata examinado, cada centímetro de la caverna escudriñado en busca de respuestas. Los nombres del libro de contabilidad de don Eladio, que durante un siglo habían sido meros susurros en el viento del desierto, fueron finalmente leídos en voz alta por los noticieros de todo el país, devueltos del olvido para recibir una justicia tardía y espectral. El derrumbe en el mapa no había sido un accidente, había sido el punto final de un monstruo, un punto final que Mateo Rojas había sido destinado a borrar. La restauración que Mateo había planeado se realizó, pero no de la manera que él imaginaba. En lugar de restaurar la hacienda para venderla, se vio obligado a restaurar la verdad, un proceso que demolió los cimientos de su propia vida. El nombre Rojas, que una vez había sido sinónimo de riqueza y piedad, se convirtió en una marca de infamia, un susurro de horror en la historia de México. Mateo ya no era un arquitecto pragmático, se había convertido en el guardián de un cementerio, el custodio de un legado de sangre. La venta de la propiedad era impensable. La tierra estaba ahora consagrada no por la fe, sino por la evidencia de un genocidio ritual. Pasaba sus días lidiando con historiadores, periodistas y oficiales de policía, y sus noches en la casa vacía, donde cada crujido de la madera parecía el eco de un hueso rompiéndose, cada ráfaga de viento a través de las ventanas rotas el lamento de Juan Espinosa o de Alejandro Vega. Había buscado liberarse de su pasado vendiendo un trozo de tierra, y en su lugar, había desenterrado una verdad que lo encadenaría a él para siempre. Había dado paz a los muertos, pero al hacerlo, había heredado toda su inquietud. La historia de la hacienda de San Lázaro se ha convertido en algo más que una leyenda local. Es un recordatorio sombrío de que las historias más aterradoras no son las que involucran fantasmas y maldiciones, sino las que exponen la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, oculta a plena vista detrás de máscaras de respetabilidad y devoción. Los susurros de la mina no eran las voces de espíritus vengativos, sino el eco persistente de un trauma real, la memoria colectiva de una comunidad que sabía que algo estaba terriblemente mal, aunque nunca tuvieron las pruebas para demostrarlo. La fortuna de don Eladio Rojas, construida sobre un altar de piedra y una contabilidad de almas, sirve como una pregunta inquietante que resuena a través de los corredores de la historia. ¿Cuántos pilares de nuestra sociedad, cuántas grandes dinastías y fortunas veneradas, se erigen sobre tumbas secretas que aún no han sido descubiertas? ¿Cuántos monstruos han sido recordados como santos? La tierra de Sonora guardó su secreto durante más de 100 años. Quizás solo esté esperando a que la pared equivocada sea derribada para revelar el próximo. Si la búsqueda de la verdad en este caso te mantuvo cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también adore un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.